Bienvenidos a Colegio de Empresarios. Estamos en nuestra sesión número 13 de micro, pequeña y mediana empresa. Y hemos estado analizando en las sesiones pasadas las estructuras organizacionales, ¿verdad? Y nos hemos encontrado ahora que pues la mayoría de las pymes, no solamente en México, en el mundo, son principalmente empresas familiares. El punto es, ¿cómo hacemos una transición de una empresa familiar hacia una empresa institucionalmente formada? Y ese es un trago amargo que tenemos nosotros que definir. El punto es, ¿cuáles son esas etapas hacia la transición formal de una empresa familiar a una empresa institucionalmente formada? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de institucionalmente formada? Pues hablamos de una empresa que tenga las áreas funcionales muy claras, que haya una división de trabajo, que haya una jerarquización, ¿verdad? Que haya descripción de puestos y de funciones. Y esto, que aparentemente suena fácil, lograrlo en una pyme realmente se lleva bastante tiempo. ¿Por qué? Primero, antes de que esto suceda, la pyme tiene que crecer, tiene que generar nuevas áreas. Muchas veces crecen en desorden y se dan funciones en áreas donde no debe de corresponder con base en la confianza que se le tiene a la persona, sea o no familiar. Entonces, hay que hacerlo de una manera paulatina, de una manera que no sea dolorosa para la pyme, porque todo cambio pues genera cierta resistencia. Nosotros por muchos motivos nos negamos a cambiar. Uno de esos motivos pues es el miedo al cambio, que es razonable, todos sentimos miedo. Yo alguna vez cuando decidí que iría por mi cuenta, tardé mucho tiempo en tomar la decisión por miedo. Trabajaba bien, tenía un sueldo base bastante bien, bueno, tenía yo comisiones, estaba yo en un área comercial, tenía bonos por productividad, tenía prestaciones, tenía poder. Y el trabajar por mi cuenta, pues implicaba deshacerme un poquito de esa comodidad y empezar a picar piedra, ¿no? Por mí mismo. Me sentía competente, pero siempre existía un poco de miedo. Bueno, una empresa pyme, una empresa familiar, cuando ya está establecida, ya superaron ese miedo. Pero ahora cuando se tiene que volver institucional, empiezan las resistencias, y si no funciona, y voy a perder poder. Si yo mencioné la palabra poder, el poder de llegar a una empresa y estar recibiendo una serie de llamadas para decidir. Recuerden que los puestos directivos pues toman decisiones, para tomar decisiones sobre aspectos importantes de la compañía. Lo mismo se hace en las pymes, ahí no hay diferencia. Pero cuando la persona tiene la organización centralizada, ¿sí? Que solamente es una persona la que toma la mayor parte de las decisiones, cuando esta persona tiene que empezar a soltar su autoridad, lo piensa porque siente que pierde autoridad, siente que se le van a salir el control de las manos, siente que lo pueden traicionar, lo pueden engañar, siente miedo, ¿sí? Entonces, el miedo es una actitud razonable, nos hace pensar, nos obliga a pensar bien las cosas antes de decidir, y muchas veces se piensa demasiado, se tarda demasiado, o se da un pasito y se regresa, se da otro pasito y se vuelve a regresar, y no se avanza. Entonces, esto es un gran obstáculo que tenemos que vencer en las pymes, pues para poder conseguir el efecto deseado. ¿Cuál es el efecto deseado? Una estructura organizacional donde haya jerarquías, donde haya división del trabajo, donde haya descripción de puestos y de funciones, para que todo quede muy clarito. Y entonces ya no se vuelve importante la persona, sino que ya tenemos una estructura y sin importar la persona, ya hemos definido cuáles van a ser sus actividades del día al día. Una de las maneras de hacer la transición es la forma integrada. ¿Qué es la forma integrada? Es la forma funcional pura, dividir por funciones. Mercadotecnia y ventas, producción, recursos humanos, finanzas.
Me preguntaron el otro día, ¿por qué siempre empiezo con mercadotecnia y producción? Bueno, si ustedes recuerdan un poquito la cadena de valor, las actividades primarias de una organización pues son producir para vender. Para eso ponemos un negocio, al final vamos a ofrecer algo, ya sea un producto o un servicio. Entonces son las actividades primarias, que no son las actividades más importantes. Todas las actividades son importantes. Y luego tenemos las áreas de soporte, las áreas financieras, las de recursos humanos, y entre más grande se hace la compañía, más áreas funcionales se van creando. Aseguramiento de calidad, investigación y desarrollo, se separa de finanzas compras, aunque finanzas tenga el control, hay un área de sistemas, hay un área de soporte tecnológico. Entonces, entre más grande sea la empresa, estas áreas pues se van haciendo también más grandes, pero las 4 áreas funcionales básicas son mercadotecnia y ventas, producción, finanzas y recursos humanos. Entonces, esa es la forma funcional pura, usada por las corporaciones cuyas actividades de producción forman una cadena integrada ininterrumpida. Solo el producto final se vende a los clientes. La otra es la forma de subproducto. A medida que la empresa integrada busca mercados más amplios, puede elegir diversificar sus líneas de productos finales y hacer todo el desplazamiento hacia la estructura divisional pura. La primera es la forma funcional pura y la siguiente es la forma divisional pura. Empecemos por ventas. Crecemos porque crecen los ingresos. Y entonces, de pronto estamos trabajando en un mercado local, estamos trabajando en nuestra ciudad, y de nuestra ciudad pasamos a manejar todo un estado. Y entonces las funciones y las actividades se van haciendo más grandes, se va extendiendo la capacidad de penetrar mercado y nos volvemos nacionales. Y entonces, de pronto, cuando esto sigue sucediendo, cuando esto sigue creciendo, llega un momento en que tenemos que dividir norte, sur, centro, ¿sí? O ponemos occidente o ponemos oriente, esa zona del Golfo, la península. Conforme se va desarrollando la empresa, conforme va creciendo la empresa, se van dividiendo las áreas. Entonces, esto es una alternativa menos riesgosa, ¿sí? Sería entonces comenzar a comercializar sus productos intermedios en el mercado abierto. Esto introduce pequeños cortes en sus cadenas de procesamiento, lo que a su vez reclama cierta divisionalización de la estructura, que puede llamarse la forma de subproducto. Empiezo a ofrecer más productos y empiezo a tener diversidad de productos, y entonces en el área de producción, por conclusión, pues tengo que generar horarios de trabajo para poder generar los productos diversos que tengo. El asunto aquí es, si no tengo la capacidad instalada, entonces tengo que mover horarios. Si tengo espacio para crecer, tengo que poner nuevas máquinas, tengo que contratar más gente. Mi planta productiva se hace más grande. Recuerden que cuando vimos los tamaños de las pymes, normalmente las que están en el ramo industrial tienen más personal. ¿Y dónde se concentra ese personal? Concretamente en las áreas de producción, seguido por ventas, ¿sí? Ventas comienza a traer ingresos, comienza a traer pedidos, producción tiene que crecer, tiene que generar más, empiezan a ocupar casi la mayor parte de su capacidad instalada, se mejoran las máquinas, se mejoran los procesos, se traen nuevas máquinas, se generan nuevas líneas de producción. La forma de producto relacionado. Algunas corporaciones continúan diversificando sus mercados de subproductos, descomponiendo más su cadena de procesamiento hasta que las divisiones venden en el mercado abierto y se vuelve más importante que lo que suministran entre ellas. La organización entonces se mueve a la forma de productos relacionados. Yo puedo vender pinturas, pero también puedo vender impermeabilizantes, también puedo vender selladores. Son productos que de alguna manera en el proceso pues están relacionados, ¿verdad? Pero el proceso productivo difiere uno entre otro. Tenemos la forma conglomerada. Esto es que a medida que la empresa de producto relacionado se expande en nuevos mercados o adquiere otras empresas, con menos consideración por un tema estratégico central, la organización se mueve a la forma conglomerada y adopta la estructura divisional pura, la estructura básica. Regresa a las bases pero con un tamaño mayor, y esa misma estructura
se comienza a replicar en diferentes áreas. Resulta que la oficina del norte se volvió muy productiva, requiere su propia área financiera, ya no la podemos manejar desde el centro y tenemos que delegar hacia esa zona, ¿verdad?, un área de finanzas. A lo mejor el corporativo, desde la oficina corporativa, sigue manteniendo el control total, pero tiene que dejar grados de libertad para las áreas financieras de las gerencias regionales, las divisiones regionales, en donde éstas están creciendo más. Mientras no crezcan, no sean lo suficientemente autosuficientes, pues no se puede generar más. ¿Por qué se llama conglomerado? Porque es una réplica del corporativo, de la matriz, en otras áreas, ¿sí? Pero con menores rangos de autoridad. Siguen dependiendo de la matriz, es la casa que toma las decisiones. A medida que esto crece, ¿verdad? Entonces, a medida que esto crece, se pueden adquirir otras empresas o se pueden crear nuevas empresas que tengan o no relación con la empresa actual y se va volviendo esto pues un corporativo, se va volviendo holding. Dirán, bueno, pero una empresa familiar puede llegar hasta ese tamaño. Claro que la puede llegar. Hay muchos grupos que comenzaron siendo pequeños negocios industriales y crearon grandes corporativos. No nos vayamos lejos. Carlos Slim, que tiene una gran cantidad de empresas, pues empezó solo, empezó con una constructora, con sus socios, y hoy tiene un gran grupo de empresas. Todas ellas no guardan relación unas con la otra, él es el especialista en diversificación, pero las va encadenando, va haciendo que trabajen conjuntamente y todas tienen su propia estructura divisional funcional. La forma divisional ofrece 4 ventajas básicas sobre la estructura funcional con operaciones integradas. ¿Cuáles son estas cuatro ventajas básicas? La número 1, la forma divisional alienta la eficiente asignación de capital. Si yo tengo una estructura bastante bien organizada, yo puedo distribuir mis presupuestos anuales en función de estas estructuras. Todas las divisiones gastan, incluyendo ventas. El área de ventas y mercadotecnia, o mercadotecnia y ventas, como es más correcto decir, el área de ventas mercadotecnia y ventas es la única área de la empresa que está diseñada para ingresar dinero. Todas las demás gastan, incluyendo ventas, pero el dinero que ingresa a ventas es suficiente para darle salud financiera a todo el resto de la empresa. El cuartel general puede elegir dónde colocar su dinero. Cuando yo digo cuartel general me refiero pues, a las oficinas corporativas, a donde están la toma de decisiones mayores, la cúspide de la pirámide organizacional. ¿Sí? Y así este cuartel general puede concentrarse en sus mercados más fuertes. Desde la cúpula de la organización, pues tiene un panorama mucho mayor y se toman decisiones hacia todas las demás áreas de la empresa o regiones de la empresa. Les voy a platicar un caso que alguna vez en una empresa en la que estuve trabajando muchos años, se vendían unos impermeabilizantes y los impermeabilizantes son usualmente de color marrón como tabique, ¿sí? Y también se tienen blancos para las personas que no quieren ese color. Y resulta que hacer el impermeabilizante blanco tenía más costo que el impermeabilizante tradicional, el que ven como color marrón, como color tabique, como color ladrillo, le dice la gente en términos generales. Bueno, lo llevamos incluso rojo, ¿sí? Es el que más se ve, impermeabilizante acrílico. Y hacíamos el blanco porque a muchas personas no les gusta el rojo y en el mercado así más o menos se maneja. En algún momento el área de producción junto con la de finanzas decidió que hacer el blanco traía un pigmento que era muy costoso. Decía, pues, ¿sabes qué? El único lugar donde se vende realmente impermeabilizante blanco es en Sonora. Es ahí tenemos una gran venta de impermeabilizante blanco, pero es la única, pero en porcentaje, para todo el corporativo, no le representaba pues un gran ingreso. Cuando hablan conmigo en la parte de ventas, y estuve de acuerdo, lo eliminamos, en los números se ve bien, pero antes que otra cosa, déjenme consultar a mi equipo, déjenme ver
cómo están las cosas por Sonora. Vamos a entrar más a los números. Los números se manejaron a nivel macro, a nivel de toda la organización, que tenía 7 divisiones nacionales. Cuando hablamos con la división noroeste, con el gerente que manejaba esa división, le dije, oye, ya no lo vamos a fabricar blanco. Y me dice, no, por favor, porque yo no vendo rojo, yo vendo blanco. Y vendo el blanco porque además tiene unas virtudes, ¿sí?, térmicas. Hace que la temperatura en el interior de las casas pueda llegar a bajar entre 3 y 5 grados. Yo no lo sabía. Yo en ese tiempo tenía poco tiempo en la empresa. Dije, a ver, explícame. Me manda los estudios, se replican en el área de investigación y desarrollo, y el señor tenía razón y nos abrió los ojos sobre cómo vender en zonas cálidas el impermeabilizante blanco. En ese momento no nos habíamos percatado. A partir de que él nos abrió los ojos, empezamos a promocionarlos en zonas cálidas, ¿verdad? Y comenzó a introducirse bastante bien. Fíjense cómo a veces una decisión desde la cúpula puede dañar a toda una estructura sin saberlo, pero esa es la ventaja de una organización funcional. Tenemos unas personas responsables, encargadas de cada área, y como responsables que son, conocen perfectamente bien cuál es una fuente importante de ingresos. No habíamos tenido oportunidad de platicar esto porque el impermeabilizante en este tipo, en acrílico, pues estaba prácticamente en desarrollo dentro de la empresa. ¿Sí? Aunque en el país ya se vendía, la empresa había tardado en tomar la decisión de entrar o no a este mercado. Bueno, se resolvió el problema. Esa es una de las ventajas que nos da una función divisional. También, como una segunda ventaja, nos ayuda a abrir oportunidades para llevar a cabo negociaciones individuales. En México y en todos los países en general, pero hablemos de México, que es donde nos encontramos. En México tenemos todos los climas que existen prácticamente, ¿no? En el norte incluso hay un frío tremendo que llega a nevar en algunas ocasiones, no como en los países que están más al norte, pero tenemos prácticamente toda la gama de climas. Y los usos y costumbres que tiene cada región a veces difieren entre sí, incluso en el mismo norte. Las costumbres o los hábitos de los norteños de Monterrey difieren ligeramente de los norteños de Chihuahua y de los norteños de Sonora y de los norteños de Baja California. Entonces, no por estar en el mismo país, los usos o los hábitos o las costumbres son similares, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en el norte, cuando hace mucho frío, se usa lo que le llaman calentones, ¿sí? Son calentadores de gas. Se usa en la época de calor el aire acondicionado. En la Ciudad de México, por ejemplo, poco se utiliza esto, no hay ni calefacción, ¿verdad?, ni aire acondicionado en la mayoría de las casas, pero en el norte se vuelve necesario y se consume mucha luz, se consume mucha energía. Entonces, su distribución de gastos, pues es diferente a la nuestra. Por lo tanto, por ejemplo, en la época de frío ellos sí tienen ropa para el frío, aquí en la Ciudad de México no. Entonces, dependiendo del producto que nosotros vendemos, tenemos que tomar en cuenta este tipo de variaciones. Cuando tenemos una ventaja, cuando tenemos una divisionalización en la empresa, que abarcamos diferentes partes del territorio nacional, entonces nos permite que las personas que están responsables desde esa área nos den retroalimentación para la toma de decisiones, ¿sí? Y la forma divisional ayuda a capacitar gerentes generales, ¿sí? En contraste, los gerentes de la línea media de las estructuras funcionales, están cerrados en relaciones dependientes entre ellos, lo que impide la responsabilidad y autonomía individuales. Entonces, cuando una empresa crece y empezamos a tener gerentes de zona, gerente regional, ese gerente regional puede subir al siguiente puesto de dirección o de gerencia general. Esa es una de las ventajas de tener una división, porque nos podemos hacer crecer no solamente a la empresa, sino a nuestros trabajadores. Es más, la empresa crece cuando crecen los trabajadores. Algo que aprendí en una empresa en la que trabajé muy al principio de mi carrera, era que mejor que traer gente del exterior, promover a la gente del interior. Y le funcionaba muy bien a esta organización, porque nos genera un sentido de pertenencia, porque nos invita a competir sanamente entre los compañeros por el siguiente puesto, porque la gente se siente motivada porque sabe que puede crecer, aunque sea
en una empresa familiar. Entonces, nos abre nuevas puertas. Tiene mucha razón de ser, no es arbitraria el hecho de que haya una división dentro de las empresas, división funcional. Hago aquí el hincapié. Una cosa es dividirnos, separarnos y que cada quien tome su camino, y otra cosa es una división funcional. La división funcional es así porque las áreas funcionales están perfectamente bien identificadas en cuanto a su división de trabajo, nada más, ¿sí? No es que estén divididos, ¿sí? Están divididos por funciones, pero todos reman para el mismo lado, jalan la cuerda para el mismo lado, todos van hacia la misma dirección. La forma disfuncional difunde su riesgo a través de distintos mercados. En contraste, un eslabón roto en la cadena operativa de la estructura funcional lleva a todo el sistema a un paro abrupto. ¿Podría decirse que es una desventaja? No, no lo es. En muchas empresas, a veces el punto de conflicto en la organización es el mismo dueño. Me estoy refiriendo a pymes. Recuerden que nuestro tema es pymes. En muchas pymes, el nodo o el nudo o el cuello de botella, el punto neurálgico de la empresa donde se para todo, es el dueño o el gerente general. ¿Por qué? Porque no ha tomado la decisión, porque no tiene la información, porque lo está pensando mucho, porque se refugia en el pasado, porque así se hizo antes y así se tiene que seguir haciendo. Y esto no es sano para la organización. Entonces, cuando tenemos una estructura divisional, si una de las estructuras falla, nos permite darnos cuenta de esa falla inmediatamente porque tenemos con qué comparar. Si no hacemos nada, pues llevaría a una reacción en cadena. Pero una de las ventajas de tener una división funcional es precisamente que nos advierte inmediatamente cuando hay un problema, porque tenemos puntos de comparación que cuando no tenemos una estructura divisional. La forma divisional responde estratégicamente. Esto también es una ventaja. Cuando yo tengo varias áreas, cuando tengo varias zonas, aún mismo en el mismo lugar sin necesidad de tener divisiones, si cada una tiene una función en específico, tiene objetivos en específico que se tienen que cumplir y obliga a la planeación para poderlo controlar, para poderlo gestionar. ¿Por qué razón? Cuando una sola persona es la que toma la decisión, procura tener todo concentrado para poder tener tiempo para la decisión, pero cuando la empresa es grande, pues tiene que delegar esa autoridad en gerentes, gerencia alta o gerencia media, que ellos tomarán las decisiones. ¿Qué sucede cuando tengo yo varias áreas? Entonces ya tengo que sentarme a planear. De hecho, lo debemos de hacer antes, pero por hábito, por costumbre, por falta de preparación, por flojera, si ustedes gustan, no se hace. Entonces, como no se hace, pues se nos va comiendo el tiempo y cuando nos damos cuenta, ya nos pasó encima la competencia. Entonces, el tener divisiones nos permite, nos da tiempo para pensar. El director general piensa, usa más su cabeza que sus manos, toma decisiones, mira hacia el futuro, no está viviendo en el presente, sabe hacia dónde quiere ir y hacia allá lleva a toda la empresa. Es como el capitán de un barco, ¿sí? Y les ponía yo alguna vez un ejemplo de un yate, ¿no? En los yates, en los cruceros, ¿verdad? Donde viaja tanta gente, hay una cantidad de personal, de tripulación que nosotros no vemos. Y en las cenas con el capitán del crucero, que son muy elegantes y que si quieres cenar en la misma mesa que el capitán, ¿verdad? Pues tiene un costo mayor. Y el capitán está cenando y el crucero se sigue moviendo, sigue su camino. ¿Por qué? Porque hay una estructura funcional dentro de esa misma nave. Veamos a una empresa como una nave, donde el capitán tiene también organizado sus divisiones, su estructura funcional, que no necesita estar en el timón. Puede estar sentado en una mesa, departiendo con la gente, tomándose fotos, platicando sus experiencias, platicando las aventuras que les han pasado en alta mar, en fin. Las señoras pues se le acercan al capitán y se toman la foto y le coquetean. Bueno, tiene tiempo para eso porque la tripulación está entrenada para mirar hacia el mismo lugar. ¿Por qué? Porque hay un planteamiento estratégico, saben a dónde quieren llegar. Así mismo debe de ser una empresa.
¿sí? Las divisiones pueden afinar sus máquinas burocráticas, y aquí subrayo, burocracia significa la repetición de un proceso. Desgraciadamente, en la empresa, en México, cuando usamos la palabra burócrata, nos estamos refiriendo de manera despectiva a una persona, porque lo comparamos con la persona, con el oficinista, que tenemos muy mal concepto del oficinista que trabaja en gobierno, que lo que hace no es productivo, es repetitivo, es aburrido y no sirve para nada. En realidad no es así, la burocracia existe en todas las empresas. Aquí mismo en el Colegio de Empresarios hay una burocracia. Antes de dar un curso, tenemos que hacer un planteamiento del curso, qué es lo que vamos a dar y cómo lo vamos a dividir. Una vez que se hace el planteamiento y es aprobado, tenemos que preparar las presentaciones que ustedes están viendo. Eso es burocracia. ¿Sí? Hay un trabajo burocrático, de buró, pues, de escritorio, de gabinete. A eso precisamente se refiere, pero que es sistémico, porque es un sistema, es sistémico, y por ser sistémico, pues es cíclico, se está repitiendo constantemente. Cuando estamos haciendo las presentaciones, a la vez tenemos que hacer las actividades de aprendizaje, y no pueden estar después, porque si ustedes están viendo precisamente este video, ya debe de estar la actividad que va a soportar la clase de hoy. Y cuando llegamos antes de llegar a la actividad 7, a la sesión 7, recuerden que son en este caso 14 sesiones, antes de llegar a la actividad 7 ya debemos de tener el examen. ¿Se fijan? Es un proceso. Antes de llegar a la 14 ya debemos de tener un examen final, y entonces una vez que se termina, pues quedan asentadas las presentaciones, las actividades, los exámenes, se nos vuelve a dar un tema para desarrollar y vuelve a repetirse el ciclo. Lo único que cambia es el tema que se está dando, pero el ciclo administrativo, la burocracia administrativa, sigue repitiéndose. Eso es burocracia. Cuando usemos la palabra burocracia en administración, tenemos que referirnos a esto que estamos hablando ahora, no a la imagen que tenemos del trabajador con su torta, su periódico, su refresco, sin hacer nada en una oficina, ¿sí? Además, se vuelve un insulto. Decirle a alguien, eres un burócrata, es prácticamente decirle que no sirve para nada. No es así la burocracia en la administración. Además, ya lo vieron cuando estuvieron viendo las escuelas de administración. No me acuerdo si era John, pero sí, Maxwell fue el que hizo la escuela de la burocracia. Se me fue. Bueno, ya que tenemos una estructura así, ¿cuál sería una estructura ideal? Una estructura ideal es aquella que se ajusta a las necesidades, que se hace ad hoc, o sea, que se hace a la medida, de acuerdo con la necesidad de la empresa, ¿sí? Y del mercado. Entonces, esto se le llama adocracia. También es una escuela de administración, por cierto. ¿En qué consiste la adocracia? Bueno, vamos a ver cómo es la estructura básica de la adocracia. Tiene parámetros de diseño. ¿Cuáles son estos parámetros de diseño? Es una estructura altamente orgánica, ¿sí? Con poca formalización de comportamiento. Van a decir, a ver, todo el tiempo estamos hablando de institucionalizar la empresa. Y ahora me hablan de que tiene un comportamiento poco formal. Sí, efectivamente, tiene un comportamiento poco formal con base en la ética y en la profesionalización del trabajo. Vamos a ver más y vamos a explicar con un poquito más de calma qué es la adocracia. Entonces, alta especialización horizontal, alta especialización. La persona que está en un puesto tiene tanta especialización en ese puesto como el que está en otra, en el mismo nivel jerárquico. En el siguiente nivel jerárquico sucede exactamente lo mismo. La persona que está ocupando ese lugar está altamente especializada para hacer ese trabajo. Vamos a ver cómo nos sirve, cómo nos funciona. La alta especialización horizontal, ¿sí?, de la tarea basada en la capacitación formal. Son personas que tienen competencias laborales, personales y profesionales. Cuando nos referimos a competencia, no nos referimos a las empresas, en este caso,
a las empresas con las que competimos, con las que queremos ganar mercado, sino a la habilidad, al talento del personal. Esa es una competencia. Ustedes tienen competencias personales. Algunos son muy buenos para hablar, otros son muy buenos para tocar la guitarra, otros son muy buenos para llevarse con la gente, para resolver problemas, para escuchar, en fin, esas son habilidades personales. Las habilidades o competencias, laborales, es la habilidad o el talento que ustedes tienen para desarrollar el trabajo que están haciendo actualmente. La competencia profesional, ¿sí?, es la habilidad o el talento de tener conocimientos técnicos para impulsar ese trabajo que ustedes están realizando, para llevarlo a un siguiente nivel o ustedes pasar en un siguiente nivel. Entonces, las competencias son las habilidades o talentos que tienen las personas. Todas las personas, sin excepción, tienen competencias personales. No todas las personas tienen competencias laborales y no todas las personas tienen competencias profesionales. ¿Cómo se adquiere una competencia laboral? Con base, como lo dice aquí su diapositiva, con base en la capacitación. Por eso es importante, en el caso de ustedes, estar capacitándose siempre. No tener un título, colgarlo y que se empolve. Hay que sacarle brillo, hay que pulirlo de vez en cuando, hay que tenerlo afiladito. En los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, Stephen Covey, un libro viejo pero que sigue siendo actual, Stephen Covey decía en el hábito número 7, hay que afilar la sierra. ¿Sí? ¿Por qué hay que afilar la sierra? Pues hay una anécdota por ahí. Esa anécdota es una historia, es inventada, de un leñador que en la mañana tumba con su sierra, tumba 10 árboles. Y así lo pasa los primeros días. Después comienza a bajar. Después ya no tumba 10, tumba 8. Después ya no son 8, ya son 5. Entonces entra el capataz a ver qué está pasando con el señor. Pues el señor se le había olvidado afilar la sierra. Imagínense que el árbol son los obstáculos profesionales que ustedes se van encontrando en la vida. Que ustedes son el leñador, ese es su trabajo profesional. Y la sierra son los conocimientos técnicos que ustedes tienen para superar los obstáculos que nos está representando en forma de árbol. Si ustedes no afilan su sierra, es decir, si ustedes no se capacitan, van a bajar en productividad. El mundo cambia. El mundo en cuestión de tecnología, sobre todo, va a pasos agigantados. El Internet ha llegado a puntos que nosotros ni nos imaginamos. La tecnología también ya nos rebasó. Un teléfono celular tiene una mayor capacidad que solamente hablar por teléfono y no lo usamos al 100%. Y eso es un teléfono celular. Entonces imagínense los procesos administrativos, las técnicas de negociación, los mercados se vuelven más complejos. Ahora tenemos mercados incluso virtuales que antes no existían, ahora existen. Entonces todo eso nos va llevando de la mano hacia un nuevo camino que nosotros tenemos que recorrer. Entonces hay una tendencia aquí a agrupar a los especialistas en unidades funcionales para propósitos internos, pero distribuirlos en pequeños grupos de proyectos basados en el mercado para hacer su trabajo. Una confianza en los dispositivos de enlace para alentar el ajuste mutuo. ¿Se acuerdan que el ajuste mutuo se hace entre pares? Oye, ¿cómo estás haciendo esto? Ah, pues así. Ok, lo voy a hacer igual porque veo que a ti te sale mejor que a mí. ¿Sí? Y es informal, ¿sí? Entonces hay una confianza en los dispositivos de enlace para alentar el ajuste mutuo, el mecanismo coordinador clave en y entre estos equipos y la descentralización selectiva hacia y en estos equipos que están ubicados en varios lugares de la organización e incluyen varias mezclas de gerentes de líneas y expertos operativos y staff. Ayer me platicaba una persona, fíjate que en mi trabajo somos solo 5 personas y vendemos unas tarjetas de tales características, él es contador, y a veces yo tengo que entrarle a ventas. ¿Eso está mal? Pues si son 5 personas tienes que entrarle, papá, ¿verdad? No hay de otra. ¿Por qué? Porque cuando tengo una estructura ad hoc, normalmente se da en despachos.
ahí lo tienen perfectamente claro, ¿sí? Los abogados, por ejemplo. Vamos a suponer que yo soy abogado y represento una compañía y hubo un problema de tipo legal fuera de lo que es la corporación, pero yo estoy en un despacho de abogados y el director de ese despacho que me contrata tiene un problema por un accidente de tráfico, un problema serio, pero no es mi área, no es mi especialidad. Yo soy especialista en cuestiones corporativas. En mi despacho llamo a Rigoberto Contreras y le digo, oye Rigo, fíjate que traigo un problema aquí de un accidente de tráfico, hubieron heridos, y esa es tu área, échale la mano con mi compañero. Ese es el ajuste mutuo. Y el otro va, hace el trabajo, el despacho con el que yo trabajo cumple con su función, pasa la factura y gana Rigoberto Contreras y gano yo si fuéramos abogados. A eso se refiere a la adocracia. Cambiar las funciones, ¿verdad? En un momento dado, pero porque se tiene la especialización, se tiene la profesionalización, se tiene la capacidad para hacerlo. Y puede suceder, es más notable en las empresas de consultoría, abogados, contadores, médicos, ingenieros, empresarios, etcétera. Se nota más. Un mismo médico que es especialista, no sé, en el riñón, y de pronto encuentra por ahí algo que no está bien y llama a su amigo dentro del mismo hospital, ¿sí?, que es oncólogo, a ver, échale una revisada a esto, le voy a hacer una biopsia y luego me dices. Eso es como funciona la adocracia. El trabajo se hace en función de la especialidad, no importando que haya entrado por mi área funcional, se traslada al área funcional que corresponde o a la persona del área funcional que corresponde, aunque luego regrese, ¿sabes? Y a esto se refiere los parámetros de diseño. ¿Cómo es la adocracia operativa? Acuérdense que las empresas están prácticamente en 3 niveles: estratégico, táctico y operativo. En el estratégico está la alta dirección, la que dicta qué se quiere hacer. En la parte táctica, donde está la gerencia media, está cómo lo vamos a hacer, cómo vamos a hacer lo que la alta dirección quiere. Y en la parte operativa es ponerse a hacerlo, ¿sí? Entonces la adocracia operativa innova y resuelve problemas directamente en nombre de sus clientes. Sus especialistas deben interactuar informalmente por ajuste mutuo en grupos de proyecto orgánicamente estructurados, ¿sí? Pero a veces me falta gente para cargar camión y mis operativos de la línea de producción, pues, ¿quién se quiere ganar un dinero extra porque tenemos que cargar este camión a horas fuera de trabajo? Y le entran. Y algunos sabían manejar el montacargas y ahora está en una área de supervisión, lo subieron de puesto y puede llegar y tomar el montacargas porque es especialista en eso. Es un poquito, fíjense, se rompe la estructura formal, es contrario a lo que pasa en muchos sindicatos. No, a mí nada más me contrataron para cambiar un foco diario, ahora son 2, entonces mañana cambio el otro, porque se da. Estoy llevándolo a la exageración, yo sé que en este país no sucede, estoy imaginándome un caso, ¿verdad? Entonces, esa es la adocracia operativa. El rasgo clave de la adocracia operativa es que en sus trabajos, tanto administrativo como operativo, tienden a fusionarse en un mismo esfuerzo. Y este esfuerzo es para el beneficio de la organización y por consiguiente para el beneficio de su personal. La adocracia administrativa, una cosa es hacer y otra cosa es diseñar. La adocracia administrativa emprende proyectos para servirse a sí misma y hace una aguda distinción entre su componente administrativo y su núcleo operativo, ¿sí? En el núcleo operativo es truncado, separado del resto de la organización. Las decisiones se toman en la parte administrativa, ¿sí?, para que el componente administrativo que queda pueda ser estructurado como una adocracia. O sea, la parte operacional no se toca, pero la administrativa es la que se está moviendo, se está cambiando. Voy a poner un ejemplo. Una empresa en donde uno de los productos está en su etapa de declive, ya se decidió que ya no se va a fabricar más, pero que tenía una línea de producción que se tiene que parar, y en esa línea de producción hay gente, ¿sí? Entonces,
Ventas decide que ese producto ya está fuera del mercado, se lo traslada a mercadotecnia, se hace el análisis, se ponen de acuerdo y van con producción, ¿verdad? Le dicen, oye, yo creo que hay necesidad de esto. Se reúnen, no ha tocado a la dirección general siquiera, ¿eh? Se reúnen con la dirección general y con la dirección general ya acuerdan lo que van a hacer y entonces entra personal. Bueno, ¿cuántos vamos a despedir? Pues vamos a despedir a 10. Producción puede decir, no, mira, a estos los podemos pasar aquí, tengo gente nueva, desgraciadamente voy a prescindir de ellos, etcétera, etcétera. A ventas lleva el problema, este producto está saliendo del mercado, ya no se va a vender más, ya tenemos productos que lo han sustituido y además tenemos nuevos competidores con estos productos sustitutos. Mercadotecnia hizo el análisis, vio que ya no era conveniente, era más conveniente meterle inversión a otros nuevos productos o a productos que están en el 80-20. Producción tiene la decisión de con qué personal se queda, ¿sí? Uno no decide por el otro, sino que se conjugan. Cuando empiezan a platicar, resulta que producción requiere un equipo nuevo para uno de los productos que más se están vendiendo y no lo tiene, y entra finanzas para decir, oye, pues la inversión es de tanto, según tú me dices, déjame investigar, déjame averiguar y a ver si lo podemos conseguir en tanto menos. Hacen su trabajo y el resultado final es que no se corre a ninguna persona porque se va a cambiar esa línea de producción, viene un nuevo equipo y ese personal se entrena, se capacita para la nueva línea de producción. Algo que podía ser grave en la empresa se resolvió sobre la mesa en una adocracia administrativa. Cada quien entró, dio su punto de vista, desde su punto de vista de área funcional, desde su punto de vista de experto fue escuchado y el nivel operativo ni se enteró, ¿sí? No se enteró que había la posibilidad de correrlos. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque no era necesario, los vamos a poner en una situación de congoja, de presión, de preocupación innecesaria. Entonces, por eso se maneja la adocracia administrativa. Esta es más común, ¿sí? Viene el componente administrativo de las adocracias. Todas las adocracias tienen un componente administrativo. Está la adocracia administrativa y la operativa, y en estas hay poca necesidad de que los gerentes ejerzan una estrecha supervisión. En la adocracia operativa, esta masa incluye la línea media, el staff, no se manejan solos, debe de haber alguien de la línea jerárquica que dirige las actividades. La adocracia administrativa incluye todos excepto el núcleo operativo. ¿Sí? En la adocracia operativa incluso está la jerarquía, el nivel medio. En la adocracia administrativa no incluye al núcleo operativo. La formación de estrategias de la adocracia, el control del proceso de la formulación de estrategias no está claramente ubicado en la cumbre estratégica ni en otra parte. ¿Por qué? Porque la adocracia es a organizar la estructura de acuerdo a las necesidades, ad hoc. Y de pronto se presentan cosas que rompen el patrón normal de la empresa y se tiene que romper el patrón normal de la empresa en la toma de decisiones. Se genera una estrategia de adocracia, ¿sí? Es mejor considerar el proceso como una formación de estrategia, porque la estrategia en estas estructuras no es tanto formulada conscientemente por individuos como formada implícitamente por decisiones. Recuerden que los puestos gerenciales tienen entre sus principales actividades la toma de decisiones. Entonces, por eso estamos hablando de una estrategia o una formación de estrategias en la adocracia. La estrategia responde a la pregunta ¿qué hacer? ¿Qué pasa con los roles de la cumbre estratégica? En la adocracia, los altos gerentes de la cumbre de la adocracia pueden no dedicar tiempo a formular estrategias explícitas, nada más dicen los qué. El nivel medio es el que va a referirse a los cómo. Los altos gerentes deben dedicar también una gran cantidad de tiempo a controlar los proyectos. El rol individual más importante del alto gerente de la adocracia es el del enlace con el ambiente externo, especialmente en la adocracia operativa. Condiciones de la adocracia.
está ubicada claramente en un ambiente que es a la vez dinámico y complejo. Por eso se requieren especialistas, por eso se requieren expertos en su área, ¿sí? La adocracia es la única configuración que es a la vez orgánica y relativamente descentralizada. Puede tomar sus propias decisiones. Se fijan en el ejemplo que le di, donde íbamos a parar una línea de producción, al director general nada más se le informa cuál fue la decisión consensada y el director dice adelante. ¿Por qué se le informa al director? Pues porque tiene que estar enterado, porque es el gran jefe. No podemos hacerle cosas a la empresa del gran jefe sin avisarle al gran jefe. Así de sencillo. Pero el gran jefe solo dejó trabajar a su equipo. Esa es una de las grandes ventajas de tener una estructura institucionalizada en vez de una empresa familiar donde el gran jefe hace todo, ¿verdad? Y donde no conoce de todo, conoce parte del proceso. Usualmente en las pymes el director general es especialista en producción y en ventas, ya está ahí y tiene que aprender a hacer todo lo demás. Pues mejor rotéate con las personas que lo saben hacer y dirígelas. 5 configuraciones de un sistema como un conjunto de arrastres básicos. El arrastre ejercido por la cumbre estratégica, los que nos van llevando, lo que nos van diciendo por dónde debemos de seguir. El arrastre ejercido por la tecnoestructura, para coordinar, para estandarizar, para incrementar su influencia. La tecnoestructura es la gerencia media, pero apoyada por las personas que técnicamente conocen el funcionamiento de alguna o de otra operación. El arrastre ejercido por los operadores para profesionalizar. El arrastre ejercido por los gerentes medios para balcanizar, para deshacer, para volver a empezar. Y el arrastre ejercido por el staff de apoyo, ¿sí?, por la colaboración, en la toma de decisiones, para coordinar por ajuste mutuo y así estructurar la organización como una adocracia. Problemas de organización que se nos presentan en las pymes: la duplicidad de funciones, la doble y triple subordinación, la improvisación de la asignación de funciones. A veces una persona tiene 2 o 3 jefes, le reporta a uno más o menos de manera funcional, pero llega el dueño y también le da instrucciones, y llega la esposa del dueño y también le da instrucciones, y llega la esposa del jefe y también le da instrucciones, ¿no? Y a veces sucede que, ¿dónde está Manuel que tenía que hacer esto? Ah, es que vino su esposa, licenciado, y le pidió que la acompañara al súper para... Se dan ese tipo de cosas, ¿sí? Iba a platicar un caso aquí del gobierno de México, de la Profeco, donde la hija del director, y le costó el puesto, el director de la Profeco dio instrucciones para que se clausurara un lugar y no era parte de la secretaría. Fue un problema grave. Si eso pasa en ese nivel, imagínense qué pasa en otros lugares. Todo esto por lo general implica la existencia de problemas como demoras para la implantación de medidas, existencia de errores por mala interpretación, exceso de centralismo en la toma de decisiones, insuficiente autoridad de los jefes, no son gerentes, falta de fluidez en los procesos, deficiencias en los sistemas de control interno, desequilibrio en las cargas de trabajo. Como Manuelito se fue a ayudar a la señora, ¿verdad? Y la señora lo vio que trabajó mucho, que cargó muchas bolsas. Ya váyase a su casa, Manuelito. Ya Manuelito no regresó. Pero alguien tenía que hacer el trabajo de Manuelito en la empresa y a alguien se lo tuvieron que cargar, ¿sí? Insuficiente información a los trabajadores, existencia de conflictos entre los dueños o directivos, peor cuando hay 2 o 3 dueños, falta de liderazgo y un muy mal ambiente interno. Problemas comunes, seguimos con los problemas. Comúnmente las pequeñas y medianas empresas, las pymes, se enfrentan a problemas de control de inventarios, porque no tienen un especialista, cuentas por cobrar, tienen un alto porcentaje de cuentas por cobrar o se les va a muchos plazos, y una falta de una organización interna. La falta de conocimiento del mercado, porque el dueño, el jefe, está tan preocupado por resolver los problemas internos que no tiene tiempo de salir, ¿sí? También no cuentan con herramientas para planear correctamente su producción, porque está todo centralizado. La contabilidad y las finanzas de las empresas, cuando empiezan los números a crecer, cuando hay que pagar impuestos, se les va complicando. Y una falta de innovación
tecnológica. Yo siempre les he dicho, un Excel bien utilizado, sacándole mucho provecho, nos impide utilizar programas costosísimos. Solamente necesitamos a alguien que sepa manejar el Excel y hacer las hojas para los cálculos que son necesarios. El otro día alguien me decía, oye, ¿cómo calculo yo mis impuestos en mi recibo de honorarios? Oye, pues ¿cuánto tiempo tienes trabajando? Sí, pero siempre me los hacen y esta vez en esta empresa me dijeron que yo los calculara. Una hojita de Excel con una fórmula y se acabó y ya vas llevando tu control. La falta de financiamientos. Falta de financiamientos porque no se atreven a pedirlos o bien porque los piden y no hay un plan de negocio que presentar cuando se pide el financiamiento. En términos generales yo les puedo decir que las pymes no tienen problemas de gestión, no técnicos. Gestión me refiero al proceso de administración, de dirección, de control, el proceso administrativo. Para reflexionar les dejo esta sola pregunta. ¿Conoces la estructura organizacional de tu trabajo y la posibilidad de mejorarla? Eso es todo por hoy. Nos vemos la próxima sesión, espero que sea muy pronto. Y como siempre les digo, por favor, sean felices.